Cambia tu concepto de ti mismo y cambiarás automáticamente el mundo en que vives. ¿Sabes qué? Esa frase no es una metáfora bonita. Es una advertencia. Es una llave. Es una bomba si la entiendes de verdad. Porque si lo que tú crees de ti mismo cambia, entonces todo lo que te rodea tiene que moverse. No puede quedarse igual. No hay forma. Y te lo voy a decir sin rodeos, tu deseo ya fue manifestado. No está en camino. No está por llegar. Ya está. Lo que pasa es que tú no lo has tomado. No lo has asumido. No lo has encarnado. Y eso lo cambia todo. Te voy a contar algo personal. Una vez, deseé algo con tanta fuerza que me dolía el pecho. No era un capricho. Era algo que sentía como parte de mí. Pero cada vez que lo pensaba, lo veía como algo lejano. Como si estuviera detrás de una vitrina. ¿Sabes esa sensación? Como cuando ves algo hermoso, pero no puedes tocarlo. Y por más que lo deseaba, no pasaba nada. Hasta que entendí esto, no basta con quererlo. Hay que asumirlo. Hay que vivirlo como si ya fuera real. Como si ya estuviera aquí, aunque no lo veas. Y ahí cambió todo. No porque hice algo nuevo. No porque recité afirmaciones como loro. Sino porque me convertí en el hombre que ya lo tenía. No lo esperé. Lo encarné. ¿Te ha pasado que deseas algo tanto que lo vuelves una obsesión? Y mientras más lo persigues, más parece alejarse. Como si estuviera jugando contigo. Como si te dijera no estás listo. Pero no es que no estés listo. Es que no lo estás creyendo. No lo estás sintiendo como tuyo. La ley de atracción no responde a tus palabras. Responde a tu estado. A tu atmósfera interna. A tu convicción silenciosa. Esa que no se grita, pero se respira. Y aquí viene lo importante, tú no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres. Lo que asumes. Lo que sostienes en tu imaginación como verdadero. ¿Y sabes qué? Eso puede doler. Porque implica soltar la versión de ti que no lo tiene. Implica matar al que espera. Al que duda. Al que se pregunta cuándo. Y eso no es fácil. Pero es necesario. Prueba esto hoy, deja de pedir. Deja de rogar. Deja de mirar al cielo como si estuvieras mendigando. Y empieza a caminar como quien ya lo recibió. Como quien ya lo vivió. Como quien ya lo celebró. Hazlo aunque te tiemblen las piernas. Aunque tu mente te diga estás loco. Aunque el mundo te muestre lo contrario. Porque el mundo siempre llega tarde. Siempre refleja lo que ya asumiste antes. Yo lo viví. Y lo sigo viviendo. Cada vez que cambio mi estado interno, el mundo se acomoda. A veces rápido. A veces con resistencia. Pero siempre responde. Y te lo digo en serio, no necesitas señales. No necesitas pruebas. Lo único que necesitas es asumirlo. Sentirlo. Respirarlo. Como quien se pone un abrigo nuevo y camina distinto. ¿Te atreves a hacerlo? ¿A dejar de esperar y empezar a vivirlo? Comenta en la caja de comentarios si alguna vez sentiste que tu deseo ya estaba cerca, pero no sabías cómo tomarlo. Quiero leerte. Quiero saber si esto te está tocando por dentro. Porque esto no es teoría. Esto es práctica. Esto es vida. Y si estás dispuesto a soltar la versión de ti que espera, entonces prepárate. Porque lo que ya fue manifestado, va a encontrarte. Pero no como tú crees. No como tú imaginas. Va a llegar cuando tú seas el que ya lo tiene. No antes. Y eso lo cambia todo. El momento en que lo asumí, y todo cambió. Te voy a confesar algo que no suelo contar. Hubo una época en la que me sentía atrapado. No por falta de recursos. No por falta de ideas. Me sentía atrapado en mí. En una versión de mí que no sabía cómo recibir. Que no sabía cómo decir esto ya es mío sin sentir que estaba mintiendo. Y eso me dolía. Porque deseaba cosas grandes. Cosas que me hacían vibrar. Pero cada vez que las imaginaba, me sentía como un actor en un escenario vacío.
como si estuviera ensayando una obra que nunca iba a estrenarse. Hasta que un día, algo se quebró. No fue una revelación mística. No fue una señal en el cielo. Fue una tarde común. Estaba sentado, mirando por la ventana, y me vino una pregunta que me sacudió: ¿y si ya lo tengo, y si no tengo que esperar más? No sé por qué esa pregunta me hizo llorar. Tal vez porque por primera vez no estaba buscando. Estaba recordando. Como quien encuentra una carta vieja y se da cuenta de que siempre supo lo que decía. Ese día no hice afirmaciones. No visualicé nada. Solo me quedé ahí, sintiendo que ya era. Que ya estaba. Que ya lo había vivido. Y te lo juro, algo cambió. No afuera. No en mi cuenta bancaria. No en mis relaciones. Cambió adentro. Cambió el aire que respiraba. Cambió la forma en que caminaba. Cambió el tono de mi voz. Y entonces, el mundo empezó a moverse. No como magia. No como película. Se movió como se mueve el agua cuando le quitas una piedra. Fluido. Natural. Sin esfuerzo. ¿Sabes qué descubrí? Que el deseo no es una meta. Es una memoria. Es una pista. Es una señal de lo que ya está disponible, si te atreves a asumirlo. Pero asumir no es repetir frases. No es fingir. No es convencerte a la fuerza. Asumir es rendirte. Es soltar la lucha. Es decir, ya está aunque no lo veas. Aunque no lo toques. Aunque nadie te crea. Y eso requiere coraje. Porque el mundo te va a mostrar lo contrario. Te va a poner pruebas. Te va a decir no es verdad. Y tú vas a tener que sostenerlo. Como quien sostiene una vela en medio del viento. Te voy a dar una imagen que me ayudó mucho. Imagina que tu deseo es una estación de radio. Ya está transmitiendo. Ya está sonando. Pero tú estás en otra frecuencia. Estás escuchando interferencia. Estás oyendo ruido. ¿Y cómo cambias eso? No gritando. No desesperándote. Solo girando el dial. Solo ajustando tu estado. Solo entrando en la frecuencia del que ya lo tiene. Y ahí, todo se aclara. Prueba esto, deja de mirar el reloj. Deja de contar los días. Deja de buscar señales. Y empieza a vivir como quien ya recibió la carta. Como quien ya escuchó el mensaje. Como quien ya celebró. Hazlo aunque te tiemble el alma. Aunque tu mente te diga esto no tiene sentido. Aunque el mundo te diga espera. Porque el mundo siempre llega después. Y si alguna vez te sentiste frustrado por esperar, por visualizar sin resultados, por repetir afirmaciones que no se sienten reales, quiero que lo digas. Quiero que lo escribas en los comentarios. Porque eso también es parte del proceso. Eso también es humano. Yo lo viví. Yo lo lloré. Yo lo dudé. Pero también lo asumí. Y cuando lo asumí, lo tomé. No como quien roba. No como quien exige. Lo tomé como quien reconoce. Como quien recuerda. Como quien dice esto siempre fue mío. Y eso no se puede fingir. El deseo no se busca, se reconoce. Hubo una noche en la que me acosté sintiéndome vacío. No por tristeza. Era otra cosa. Como si algo dentro de mí estuviera esperando que yo lo mirara. Que lo reconociera. No que lo pidiera. No que lo imaginara. Solo que lo aceptara. Y ahí me di cuenta de algo que me costó entender durante años: el deseo no es una meta. Es una señal de lo que ya está disponible para ti, si lo reconoces como tuyo. No sé si alguna vez te pasó esto: estás en una habitación, buscando tus llaves, revisas todos los rincones, te frustras, y al final estaban en tu bolsillo. Todo el tiempo. No era que no existían. Era que no estabas mirando desde el lugar correcto. Así funciona el deseo. No está lejos. No está escondido. Está esperando que lo mires desde el estado del que ya lo tiene. Y eso cambia el juego. Porque cuando dejas de buscar, empiezas a ver. Cuando dejas de perseguir, empiezas a recibir. Cuando dejas de pedir,
empiezas a recordar. Te voy a contar algo que me pasó hace unos años. Deseaba profundamente una reconciliación con alguien que había sido muy importante en mi vida. Había distancia. Había dolor. Y yo lo deseaba desde la carencia. Desde el ojalá. Desde el por qué no pasa. Hasta que un día, sin planearlo, me senté en silencio y me dije, ya está. Ya nos reconciliamos. Ya lo viví. No lo dije con rabia. No lo dije con desesperación. Lo dije como quien recuerda un sueño que le dio paz. Y desde ese momento, mi energía cambió. No esperé más. No sufrí más. No me pregunté más. Y semanas después, esa persona apareció. No para discutir. No para aclarar. Solo para estar. Como si todo lo que yo había asumido, se hubiera impreso en su memoria también. No fue coincidencia. Fue resonancia. Porque cuando tú cambias tu estado, el mundo responde. No por magia. Por ley. Y esa ley, no falla. ¿Sabes qué me ayudó a sostener ese estado? Dejar de mirar afuera. Dejar de buscar pruebas. Dejar de comparar mi proceso con el de otros. Porque cada vez que haces eso, te desconectas. Te sales de la frecuencia. Te vuelves el que espera. El que duda. El que se pregunta cuándo. Y ese no es el tú que recibe. El tú que recibe, ya lo vivió. Ya lo celebró. Ya lo agradeció. Prueba esto, antes de dormir, no visualices como si estuvieras creando algo. Visualiza como quien recuerda. Como quien revive. Como quien dice que hermoso fue eso que viví hoy. Hazlo sin esfuerzo. Sin tensión. Sin urgencia. Y si tu mente te dice pero no pasó, tú respóndele, ya pasó, en mí. Porque eso es lo único que importa. Lo que pasa en ti, se refleja afuera. Siempre. Tarde o temprano. De formas que no puedes controlar, pero que no puedes evitar. Y si alguna vez te sentiste frustrado por no ver resultados, por sentir que estás haciendo todo bien pero nada cambia, quiero que lo digas. Quiero que lo escribas en los comentarios. Porque eso también es parte del camino. Eso también es real. Yo lo viví. Yo lo dudé. Yo lo cuestioné. Pero también lo solté. Y cuando lo solté, lo tomé. No como quien exige. No como quien espera. Lo tomé como quien reconoce lo que siempre estuvo ahí. Y eso no se puede enseñar. Se tiene que vivir. Lo que sostienes en silencio, se convierte en forma. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a aplicar la ley, el momento más poderoso no es cuando estás visualizando. Es cuando estás lavando los platos. Caminando al trabajo. Esperando en una fila. Es ahí, en lo cotidiano, donde se revela si lo asumiste o no. Porque el deseo no se manifiesta en el ritual. Se manifiesta en el hábito. En la atmósfera que sostienes cuando nadie te está mirando. Te voy a contar algo que me pasó hace poco. Estaba en una cafetería, esperando mi orden, y escuché a dos personas hablar sobre cómo atraer lo que uno quiere. Uno decía que había que repetirlo 1000 veces. El otro que había que hacer un tablero de visión. Y yo solo pensaba, si supieran que no se trata de hacer, se trata de ser. Porque cuando tú eres el que ya lo tiene, no necesitas convencerte. No necesitas probar nada. No necesitas rituales. Solo respiras distinto. Caminas distinto. Respondes distinto. Y eso se nota. ¿Sabes qué me ayudó a entenderlo? Una imagen muy simple. Imagínate que estás actuando en una obra de teatro. Tu papel es el de alguien que ya logró lo que tú deseas. No tienes que fingir. Solo tienes que entrar en el personaje. Sentirlo. Habitarlo. Y si lo haces bien, el público lo cree. Pero más importante aún, tú lo crees. Eso es lo que cambia tu realidad. No el guión. No el escenario. Tu estado. Y ese estado se sostiene en silencio. No en los momentos de euforia. No en los minutos de meditación. Se sostiene cuando estás solo. Cuando nadie te aplaude.
Cuando el mundo parece igual. Ahí es donde se define todo. Prueba esto, durante el día, pregúntate en voz baja: ¿estoy siendo el que ya lo tiene? No para juzgarte. No para corregirte. Solo para recordarte. Para volver al centro. Para ajustar el dial. Hazlo sin presión. Sin culpa. Como quien se acomoda el abrigo cuando siente frío. Y si te das cuenta de que te saliste del estado, no pasa nada. Vuelve. Vuelve sin drama. Vuelve sin castigo. Vuelve como quien regresa a casa. Porque eso es lo que es, volver a casa. Yo lo viví. Y lo sigo viviendo. Cada vez que me distraigo, cada vez que dudo, cada vez que me dejo llevar por lo que veo, me recuerdo: no estás aquí para reaccionar. Estás aquí para crear. Y entonces, vuelvo. No con fuerza. No con esfuerzo. Vuelvo con intención. Con suavidad. Con certeza. Y el mundo responde. A veces con señales. A veces con personas. A veces con movimientos que parecen casuales, pero no lo son. Porque nada es casual cuando tú sostienes el estado. Y si alguna vez te sentiste cansado de intentar manifestar, quiero que lo digas. Quiero que lo escribas en los comentarios. Porque eso también es parte del proceso. Eso también es humano. Yo también me cansé. Yo también dudé. Yo también quise rendirme. Pero cada vez que lo hice, algo dentro de mí me dijo: no te rindas. Solo vuelve. Y volví. Y cada vez que volví, algo se movió. No porque lo pedí. No porque lo merecía. Porque lo asumí. Y eso lo cambia todo. El mundo no te da lo que pides, te refleja lo que sostienes. Una vez me preguntaron si la ley de atracción era como hacer un pedido por teléfono. Solo lo pido y espero que llegue. Me quedé en silencio. No por falta de respuesta. Me quedé en silencio porque esa pregunta revela algo profundo: la mayoría cree que el universo es un repartidor. Que tú haces tu pedido y esperas en la puerta. Pero no funciona así. El universo no responde a tus palabras. Responde a tu estado. A tu convicción. A tu atmósfera interna. A lo que sostienes cuando nadie te está mirando. Y eso no se puede fingir. Te voy a contar algo que me pasó en un momento de mucha confusión. Estaba deseando algo que parecía imposible. No por falta de recursos. No por falta de fe. Parecía imposible porque yo no me sentía digno. No lo decía en voz alta, pero lo sentía. Como una sombra. Como un susurro que decía: eso no es para ti. Y por más que lo visualizaba, por más que lo afirmaba, nada cambiaba. Hasta que un día, sin planearlo, me miré al espejo y dije: ya lo tengo. Ya es mío. No porque lo merezco. Sino porque lo asumí. No fue una frase mágica. Fue una decisión. Fue un corte. Fue un antes y un después. Y desde ese momento, todo empezó a moverse. No porque el mundo cambió. Porque yo cambié. Porque dejé de pedir. Dejé de esperar. Dejé de mirar afuera. Y empecé a sostenerlo. A vivirlo. A respirarlo. Como quien ya lo recibió. ¿Sabes qué descubrí? Que el mundo no te da lo que pides. Te refleja lo que sostienes. Lo que encarnas. Lo que defiendes en silencio. Y eso es poder. Pero también es responsabilidad. Porque si tú sostienes carencia, el mundo te la muestra. Si tú sostienes duda, el mundo te la confirma. Si tú sostienes espera, el mundo te hace esperar. Y no es castigo. Es espejo. Es ley. Prueba esto: durante el día, observa tus pensamientos como si fueran semillas. Pregúntate: ¿esto que estoy pensando, lo quiero ver reflejado? Si la respuesta es no, cámbialo. No con fuerza. No con culpa. Cámbialo como quien cambia de canal. Como quien elige otra canción. Hazlo con suavidad. Con intención. Con presencia. Y si te cuesta, no te castigues. Solo vuelve. Vuelve al estado. Vuelve al recuerdo.
Vuelve al tú que ya lo vivió. Porque ese tú ya existe. No en el futuro. No en otro plano. Existe en ti. Esperando que lo encarnes. Que lo sostengas. Que lo defiendas. Y si alguna vez sentiste que el mundo te estaba ignorando, que tus deseos no se cumplían, que tus esfuerzos eran en vano, quiero que lo digas. Quiero que lo escribas en los comentarios. Porque eso también es parte del proceso. Eso también es real. Yo lo viví. Yo lo lloré. Yo lo dudé. Pero también lo asumí. Y cuando lo asumí, lo tomé. No como quien exige. No como quien espera. Lo tomé como quien reconoce lo que siempre fue suyo. Y eso no se puede enseñar. Se tiene que vivir. No es el deseo lo que transforma, es tu identidad. Te voy a decir algo que puede incomodar. Pero si lo entiendes, te libera. No es el deseo lo que transforma tu vida. Es la identidad que lo sostiene. Porque tú puedes querer algo con todo tu corazón y seguir siendo el que no lo tiene. El que lo espera. El que lo imagina como ajeno. Y mientras esa sea tu postura, el deseo se queda en el aire. Como una promesa que nunca aterriza. Yo lo viví. Y no fue bonito. Durante mucho tiempo deseé abundancia. No solo dinero. Abundancia de tiempo, de paz, de espacio para crear. Y lo deseaba desde la escasez. Desde el no tengo. Desde el algún día. Y claro, nada cambiaba. Hasta que me hice una pregunta que me dolió: ¿quién estoy siendo mientras deseo esto? La respuesta fue dura. Estaba siendo el que se queja. El que espera. El que compara. El que se siente lejos. Y ahí entendí que no era el deseo lo que fallaba. Era mi identidad. Porque el deseo ya estaba manifestado. Ya existía. Pero yo no era el que lo podía sostener. Y eso lo cambia todo. ¿Sabes qué hice? No cambié el deseo. Cambié el personaje. Cambié la postura. Cambié el tono interno. Empecé a caminar como quien ya tiene tiempo. Como quien ya tiene paz. Como quien ya tiene espacio para crear. No lo fingí. Lo encarné. Y el mundo respondió. No de inmediato. No con fuegos artificiales. Respondió como responde la tierra cuando plantas algo nuevo. Primero en silencio. Luego con brotes. Luego con frutos. Y ahí entendí algo que nunca más olvidé: no se trata de atraer. Se trata de convertirte. Convertirte en el que ya lo vive. En el que ya lo sostiene. En el que ya lo agradece. Prueba esto: en vez de preguntarte cómo lo manifiesto, pregúntate quién tengo que ser para que esto sea normal en mi vida. Hazlo sin presión. Sin drama. Como quien elige ropa nueva. Como quien cambia de postura. Y si tu mente te dice pero no es real, tú respóndele: no tiene que ser visible, tiene que ser vivido. Porque lo que se vive, se refleja. Y si alguna vez sentiste que estabas atrapado en un ciclo de deseos sin resultados, quiero que lo digas. Quiero que lo escribas en los comentarios. Porque eso también es parte del camino. Eso también es humano. Yo también me sentí atrapado. Yo también me frustré. Yo también quise rendirme. Pero cada vez que lo hice, algo dentro de mí me recordó: no cambies el deseo. Cámbiate tú. Y cuando lo hice, todo se movió. No porque el deseo era nuevo. Porque yo era nuevo. Y eso no se puede fingir. El deseo no se cumple, se encarna. Una vez me preguntaron si yo creía en la ley de atracción. Me quedé pensando. No porque dudara de su existencia, sino porque esa palabra, creer, me parece débil. Como si bastara con tener fe. Como si el universo respondiera a tus esperanzas. Pero no es así. Esto no se trata de creer. Se trata de encarnar. De convertirte en el que ya lo vive. De dejar de mirar el deseo como algo externo y empezar a respirarlo como parte de ti. Y eso no se logra con fe ciega. Se logra con práctica. Con repetición. Con presencia.
Te voy a contar algo que me pasó en un momento de mucha confusión. Estaba deseando algo que parecía justo, necesario, incluso urgente. Pero cada vez que lo pensaba, me sentía más lejos. Como si el deseo me recordara lo que no tenía. Y eso me dolía. Hasta que un día, sin buscarlo, me vino una imagen. Me vi a mí mismo, ya con eso. No como una fantasía. No como una visualización. Me vi como quien recuerda algo vivido. Como quien revive una escena que lo marcó. Y ahí entendí algo que nunca me habían dicho: el deseo no se cumple. Se encarna. Se vuelve carne. Se vuelve gesto. Se vuelve tono. Se vuelve postura. Y cuando eso pasa, el mundo no tiene opción. Tiene que reflejarlo. No porque tú lo exiges. Porque tú lo sostienes. ¿Sabes qué me ayudó a sostenerlo? Dejar de hablar del deseo. Dejar de explicarlo. Dejar de justificarlo. Empecé a vivir como quien ya lo tiene. Sin anunciarlo. Sin defenderlo. Sin pedir permiso. Y eso lo cambió todo. Porque el universo no responde a tus palabras. Responde a tu vibración. A tu atmósfera. A tu certeza silenciosa. Prueba esto: durante el día, actúa como quien ya lo vivió. No como quien lo espera. No como quien lo imagina. Como quien lo recuerda. Hazlo en tus gestos. En tu voz. En tu mirada. Y si te cuesta, no te castigues. Solo vuelve. Vuelve al recuerdo. Vuelve al estado. Vuelve al tú que ya lo encarnó. Porque ese tú ya existe. No en el futuro. No en otro plano. Existe en ti. Esperando que lo sostengas. Que lo defiendas. Que lo vivas. Y si alguna vez sentiste que estabas haciendo todo bien pero nada cambiaba, quiero que lo digas. Quiero que lo escribas en los comentarios. Porque eso también es parte del proceso. Eso también es humano. Yo también lo viví. Yo también me frustré. Yo también quise rendirme. Pero cada vez que lo hice, algo dentro de mí me recordó: no lo estás encarnando. Lo estás esperando. Y cuando cambié eso, todo se movió. No porque el deseo era nuevo. Porque yo era nuevo. Y eso no se puede fingir. El momento en que dejas de buscar, y todo llega. Hay algo que nunca me dijeron cuando empecé a explorar esto. Algo que nadie pone en los libros, ni en los talleres, ni en los videos. Y es esto: el momento en que realmente lo recibes, no se siente como un logro. Se siente como un recuerdo. Como si siempre hubiera estado ahí. Como si nunca hubiera sido ajeno. Y eso es lo más extraño. Porque pasaste tanto tiempo deseándolo, visualizándolo, afirmándolo, que cuando llega, no hay fuegos artificiales. Hay silencio. Hay certeza. Hay una especie de paz que no se puede explicar. Te voy a contar algo que me marcó. Una vez deseé algo que parecía imposible. No por lo grande, sino por lo específico. Era una situación que requería que muchas piezas se movieran. Personas, decisiones, tiempos. Y yo lo deseaba con fuerza. Pero también con ansiedad. Con urgencia. Con miedo. Y claro, nada pasaba. Hasta que un día, sin planearlo, me rendí. No como quien se rinde por derrota. Me rendí como quien suelta. Como quien dice: ya no voy a empujar más. Y en ese momento, algo cambió. No afuera. No en los hechos. Cambió en mí. Me sentí liviano. Me sentí claro. Me sentí como quien ya lo vivió. Y semanas después, todo se acomodó. Las piezas se movieron. Las personas dijeron sí. El tiempo se abrió. Y lo que parecía imposible, se volvió cotidiano. No porque lo forcé. Porque lo solté. Y ahí entendí algo que nunca más olvidé: el deseo no se toma por fuerza. Se recibe por identidad. Cuando tú eres el que ya lo tiene, el mundo no puede ignorarte. No porque lo gritas. Porque lo sostienes. ¿Sabes qué me ayudó a sostenerlo? Dejar de buscar señales.
Dejar de esperar confirmaciones. Dejar de mirar al cielo como quien pide permiso. Empecé a vivir como quien ya lo celebró. Como quien ya lo agradeció. Como quien ya lo compartió. Y eso lo cambió todo. Prueba esto, antes de dormir, no te preguntes cuándo llegará. Pregúntate cómo se siente haberlo vivido. Y quédate ahí. En ese estado. En ese recuerdo. En esa atmósfera. Hazlo sin esfuerzo. Sin urgencia. Sin expectativa. Y si tu mente te dice pero no pasó, tú respóndele, ya pasó, en mí. Porque eso es lo único que importa. Lo que pasa en ti, se refleja afuera. Siempre. De formas que no puedes controlar, pero que no puedes evitar. Y si alguna vez sentiste que estabas cansado de esperar, de intentar, de repetir, quiero que lo digas. Quiero que lo escribas en los comentarios. Porque eso también es parte del camino. Eso también es humano. Yo también me cansé. Yo también dudé. Yo también quise rendirme. Pero cada vez que lo hice, algo dentro de mí me recordó, no lo busques más. Sé el que ya lo tiene. Y cuando lo hice, todo se movió. No porque el deseo era nuevo. Porque yo era nuevo. Y eso no se puede fingir. Gracias por sostener este viaje conmigo. Si algo de esto te tocó, si alguna frase te hizo parar y respirar distinto, entonces ya empezó a moverse. Ya empezó a manifestarse. Ya empezó a encontrarte. No porque lo pediste. Porque lo viviste. Y eso lo cambia todo.